Hay momentos en la vida en que las máscaras caen, en que la soberbia tropieza con una fuerza inesperada, sutil y profunda. Uno de esos momentos ocurre cuando Cáncer, el signo que muchos subestiman por su ternura, su sensibilidad y su silencio, decide enfrentar al prepotente. No lo hace desde la rabia ni desde la violencia. No lo hace buscando protagonismo. Lo hace desde las entrañas de su intuición, desde la verdad que brota como un río sereno pero imparable. Y en ese instante, se produce algo que muchos no esperan: el ego del arrogante se quiebra. No por fuerza bruta, sino por la precisión quirúrgica de una verdad dicha con la mirada firme y el alma limpia. Cáncer conoce el alma humana como pocos. Siente lo que otros ignoran. Lee entre líneas, percibe los temblores que el orgulloso intenta ocultar, capta las grietas en esa fachada de superioridad. Mientras el prepotente se infla con sus palabras, creyéndose dueño de la verdad, Cáncer escucha, observa y espera. No porque no sepa defenderse, sino porque sabe elegir el momento exacto para hablar. Y cuando lo hace, sus palabras no hieren el cuerpo, sino que perforan el alma con una precisión que desarma. No grita. No necesita rebajarse. Simplemente dice lo justo, lo que nadie se atrevió a decir, lo que el otro evitó enfrentar durante años. Y lo hace con una mezcla de calma, verdad y poder emocional que no deja espacio para el contraataque. El prepotente, que acostumbra a silenciar con su presencia, se queda sin armas frente a la intensidad emocional de Cáncer. Porque este signo no discute por discutir, no entra en juegos de poder. Pero cuando alguien lo subestima, cuando alguien lo hiere o intenta imponerle su arrogancia, Cáncer se convierte en un espejo. Un espejo tan claro, tan honesto, que obliga al otro a verse como realmente es. Y eso duele más que cualquier ataque. Porque no hay nada más desgarrador para un ego inflado que verse reflejado en su desnudez, sin adornos, sin aplausos, sin público que lo ovacione. Cáncer no busca destruir a nadie, pero cuando lo empujan al límite, cuando la injusticia o la humillación lo tocan de cerca, activa un poder ancestral que viene de su conexión con las emociones profundas. Es como el océano, parece calmo, pero en su fondo se gestan tormentas capaces de arrastrar imperios. Y cuando llega el momento, Cáncer no necesita levantar la voz. Su energía cambia. Su mirada se vuelve cortante. Su silencio pesa más que 1000 discursos. Y su palabra, dicha con dolor y convicción, atraviesa como una lanza el muro de prepotencia que el otro creyó indestructible. El prepotente, acostumbrado a imponerse, no sabe cómo defenderse de eso. Porque Cáncer no le pelea desde el ego, le responde desde el alma. Y ahí no hay defensa posible. Porque nadie puede argumentar contra lo auténtico. Nadie puede ganar una batalla donde la verdad se impone por su sola presencia. Y entonces, el prepotente se ve reducido a lo que realmente es, una persona herida, insegura, que se escuda en su arrogancia para no enfrentar sus miedos. Y lo peor para él no es que Cáncer lo desenmascare frente a los demás. Es que lo hace frente a sí mismo. Esa es la grandeza de Cáncer. Su poder no está en la imposición, sino en la revelación. No necesita aplastar para ganar. Solo tiene que mostrar. Y cuando lo hace, no hay disfraz que aguante. No hay ego que resista. No hay soberbia que no tiemble. Porque la fuerza de Cáncer no es física ni siquiera lógica, es emocional, es espiritual, es intuitiva. Y eso lo hace invencible cuando decide levantarse. Cuando decide no callar. Cuando decide que ya fue suficiente. El prepotente, después de ese encuentro, no vuelve a ser el mismo. Tal vez intente aparentar que no pasó nada, que sigue en control. Pero en su interior, algo se ha roto. Y aunque no lo diga, aunque no lo admita, sabe que esa mirada, esa frase, ese momento en que Cáncer lo miró sin miedo, lo cambió para siempre. Porque cuando alguien como Cáncer te quiebra el ego, no lo hace para destruirte, sino para devolverte a tu verdad. Aunque duela. Aunque no lo quieras ver. Así es como el cangrejo, silencioso y poderoso, nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en imponer, sino en resistir. No está en gritar, sino en saber cuándo hablar. Y que, a veces, el alma más sensible puede ser la más peligrosa para quien se cree invencible. Porque la sensibilidad no es debilidad. Es profundidad. Y en las profundidades del alma de Cáncer, se forjan las batallas más épicas. Las que no se ven, pero que lo cambian todo.
Hay una dimensión del alma de Cáncer que suele pasar desapercibida, incluso para quienes lo conocen de cerca. Y es que, más allá de su ternura, más allá de su vínculo con lo emocional y lo afectivo, hay una inteligencia emocional extraordinaria que se despliega como una red invisible alrededor de las situaciones que vive. No reacciona de forma impulsiva porque está leyendo, constantemente, el clima interno de los demás. Sabe cuando alguien actúa desde el dolor, desde la inseguridad o desde la soberbia, y aunque muchas veces elige no responder, su silencio no es ignorancia, es cálculo, es paciencia, es sabiduría. El prepotente no lo sabe, pero desde el primer momento, Cáncer ya ha sentido lo que esconde, lo que le falta, lo que lo hace actuar así. Y cuando finalmente Cáncer decide enfrentar, no solo habla desde su dolor, habla desde el conocimiento profundo de la herida del otro. Este signo es capaz de ver al prepotente como nadie más lo ve. No solo ve al que impone, al que humilla o al que presume. Ve al niño herido detrás del personaje. Ve al alma quebrada que necesita gritar para sentirse escuchada. Y esa visión no lo hace débil. Al contrario, le da ventaja. Porque no lucha contra la máscara, lucha contra la raíz. Y cuando Cáncer decide actuar, no lo hace simplemente para defenderse. Muchas veces lo hace para poner un límite, para marcar un antes y un después, para recordarle al otro que no todo el mundo tolera su arrogancia sin consecuencias. Es un acto de justicia emocional que pocos se atreven a ejercer. Hay también una capacidad inmensa de transformación en Cáncer. No solo transforma el dolor en fortaleza, sino que transforma la energía de los demás con su sola presencia. El prepotente, que suele moverse en espacios donde domina o impone, se ve descolocado ante alguien que no lo confronta con furia, sino con profundidad. Esa profundidad incomoda, porque lo obliga a sentir. Y el ego no sabe moverse en el terreno de lo emocional. El ego se nutre del control, de la distancia, de la imagen. Pero Cáncer desarma todo eso con algo tan simple y poderoso como una mirada honesta, como una frase cargada de verdad, como un gesto que deja sin palabras. En ese espacio emocional donde el ego no sabe qué hacer, Cáncer reina. Y ese reinado no es visible, pero es absoluto. Otro aspecto que suele ser ignorado es la memoria emocional de Cáncer. Este signo no olvida. No por rencor, sino por profundidad. Guarda cada experiencia en su interior como si fuera un archivo vivo. Recuerda lo que sentía, lo que el otro hizo sentir, las palabras exactas, los silencios, las miradas. Cuando alguien lo hiere con soberbia o desprecio, Cáncer no responde enseguida. Observa, siente, registra. Y ese registro es lo que le permite, en el momento justo, devolver la verdad con una precisión que estremece. Porque no improvisa. Habla desde la herida procesada, desde la emoción depurada por el tiempo. Y esa verdad, construida con tanto detalle, tiene una fuerza que desarma incluso al más altivo. Cáncer también tiene una relación muy profunda con la dignidad. Puede llorar, puede mostrarse vulnerable, puede reconocer sus emociones. Pero eso no significa que no sepa poner límites. Cuando el prepotente cruza la línea, cuando intenta minimizarlo o imponerle una narrativa ajena, Cáncer recuerda quién es. Recuerda lo que vale. Y desde esa conciencia de su valor, actúa. No desde el orgullo vacío, sino desde una fuerza que nace del amor propio. Porque este signo, aunque ama intensamente a los demás, cuando se reencuentra con su centro, se convierte en un faro. Y un faro no necesita moverse ni gritar para ser visto. Solo permanece firme, iluminando incluso las sombras más densas. Hay que entender también que cuando Cáncer rompe el ego del prepotente, no lo hace con crueldad. Lo hace con una mezcla de compasión y contundencia que puede resultar desconcertante. Le muestra al otro su reflejo, pero no con la intención de destruirlo, sino con la esperanza de que lo vea. De que despierte. De que sane. Es un acto de verdad, sí, pero también de humanidad. Porque Cáncer, incluso cuando hiere, lo hace con una intención más alta, la de que algo cambie. Y ese tipo de confrontación es mucho más transformadora que cualquier castigo o humillación. En el fondo, lo que hace que Cáncer sea tan poderoso frente al prepotente es su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo. No se convierte en lo que combate. No adopta el tono del arrogante para ganarle. No se corrompe por la sed de venganza. Se mantiene en su esencia, en su mundo emocional, en su sensibilidad. Y desde ahí, gana.
Porque cuando uno no se traiciona a sí mismo, tiene una fuerza que el ego ajeno no puede tocar. Y esa integridad, esa coherencia interna, es lo que finalmente hace que el prepotente tiemble. Porque entiende, aunque no lo diga, que ha sido enfrentado por algo que está más allá de su control. Por una verdad emocional que lo supera. Esa es la victoria silenciosa de Cáncer. No necesita que los demás lo aplaudan. No necesita contar su versión. Sabe lo que hizo, sabe por qué lo hizo, y con eso le basta. Porque su fuerza no está en el ruido. Está en la profundidad. Y en un mundo donde el ego grita, la profundidad que calla y actúa desde la verdad es, sin duda, el arma más poderosa. Hay una dimensión que suele pasar desapercibida cuando se habla de Cáncer, y es la relación íntima que este signo tiene con el tiempo. Mientras otros signos reaccionan al instante, buscan respuestas inmediatas, Cáncer comprende el valor del proceso, del ritmo natural de las cosas, del crecimiento que solo llega con el paso de los días, las experiencias y las emociones vividas. Esta conexión profunda con el tiempo le da una ventaja silenciosa, especialmente frente a personalidades prepotentes que viven aceleradas, ansiosas por dominar, por controlar, por brillar en cada momento sin detenerse a reflexionar. Cáncer no necesita actuar en caliente porque sabe que muchas veces la verdad madura como un fruto. Espera. Observa. Permite que las palabras y los gestos del arrogante se acumulen, como una marea que sube lenta pero firme. Y cuando ese mar emocional ha alcanzado su nivel justo, se desborda con una fuerza implacable. Ese desborde no es un estallido descontrolado, sino una oleada precisa de emociones que han encontrado su cauce. Por eso, cuando Cáncer decide hablar o actuar, lo hace con una contundencia que no se puede fingir, porque está cargada de autenticidad, de historia, de memoria emocional. Es una verdad que no se puede desmentir. Cáncer también tiene una capacidad notable para leer el lenguaje emocional oculto. Puede interpretar lo que no se dice, lo que se insinúa, lo que se esconde detrás de una sonrisa forzada o de un comentario sarcástico. Esa sensibilidad extrema le permite detectar con precisión cuando el prepotente está actuando por inseguridad, cuando está proyectando su frustración, o cuando necesita aplastar al otro para sentirse momentáneamente más fuerte. Esta lectura profunda del alma humana convierte a Cáncer en un maestro del enfrentamiento emocional, porque no se queda en la superficie de los hechos, va directo al núcleo del conflicto. No combate el síntoma, enfrenta la causa. Otra dimensión poderosa de Cáncer frente a la arrogancia es su habilidad para proteger sin parecer agresivo. Este signo cuida, protege, defiende lo que ama con una energía que puede ser tan feroz como el amor de una madre que protege a sus hijos. Y esa energía protectora no se limita a otros, también la aplica sobre sí mismo cuando es necesario. El prepotente puede confundir su amabilidad con debilidad, su silencio con sumisión, su ternura con falta de carácter. Pero cuando Cáncer decide defender su integridad, lo hace con una dignidad que no grita pero que impone respeto. Pone límites desde un lugar tan auténtico que es imposible ignorarlos sin quedar expuesto como alguien que no sabe respetar la humanidad del otro. Hay también una dimensión espiritual en Cáncer que suele ser malinterpretada. Su sensibilidad no solo es emocional, también es energética. Siente ambientes, intenciones, vibraciones. Cuando un prepotente entra en una habitación, Cáncer puede percibir el desequilibrio antes de que se pronuncie una sola palabra. Y esa percepción no lo hace escapar, lo hace prepararse. Se convierte en una especie de escudo emocional que, al activarse, impide que la negatividad del otro penetre su núcleo interior. Puede parecer que Cáncer se ha encerrado, que se ha callado, que ha cedido. Pero en realidad, está elevando su energía para no contaminarse, para no responder desde el mismo nivel que el arrogante. Y desde esa energía elevada, responde con una claridad que descoloca, que incomoda, que desarma. Un punto profundamente transformador ocurre cuando el prepotente se encuentra no con la rabia de Cáncer, sino con su compasión. Porque hay un momento, casi mágico, en que Cáncer ve más allá de la confrontación. Ve el dolor real del otro, la carencia que lo impulsa, la historia rota detrás del comportamiento. Y en lugar de destruir, ofrece una posibilidad de sanación. Puede ser una palabra que nadie más se atrevió a decir. Puede ser una mirada que no juzga, sino que invita a reflexionar. Esa compasión no es indulgencia, no es permisividad. Es una fuerza que nace del conocimiento profundo de las heridas humanas. Y muchas veces, esa es la estocada final para el ego del prepotente.
no la humillación, sino la posibilidad de verse con ternura. Porque el ego no sabe qué hacer con eso. No sabe cómo defenderse del amor que se muestra incluso frente al agravio. Cáncer también tiene una conexión poderosa con el hogar, con las raíces, con todo lo que representa pertenencia y seguridad. Cuando alguien lo amenaza o intenta hacerlo sentir inferior, lo que está tocando no es solo a una persona, sino a todo un universo interno lleno de memorias, valores y afectos. Defenderse no es solo un acto individual, es un acto de afirmación de todo lo que ha construido dentro de sí. Por eso, cuando se levanta, lo hace con la fuerza de todos los lugares donde se ha sentido amado, de todas las veces que ha sanado, de todas las lágrimas que ha convertido en sabiduría. Esa es una fuerza invisible que el prepotente nunca ve venir. Y por último, hay que comprender que Cáncer, cuando rompe el ego del prepotente, no lo hace para demostrar su poder, sino porque ha llegado al límite de lo que su alma puede tolerar sin perderse a sí misma. Es un acto de autoafirmación. Es un regreso a su centro. Es el grito sagrado de alguien que ha aprendido a valorarse. Y ese grito, aunque silencioso, aunque expresado con palabras suaves o con lágrimas, tiene la potencia de un renacer. Porque Cáncer, cuando se defiende, está renaciendo. Está volviendo a sí mismo. Y ese retorno a su esencia es lo que, finalmente, convierte su respuesta en algo inolvidable. No es un combate entre iguales. Es el momento en que la profundidad se enfrenta a la superficialidad, la conciencia a la arrogancia, la verdad emocional al artificio del ego. Y en ese encuentro, Cáncer no solo gana. Transforma. Porque no lucha para imponerse. Lucha para restaurar el equilibrio. Para recordarle al mundo, y al prepotente, que hay batallas que se libran con el alma. Y que el alma, cuando está despierta, no necesita gritar para vencer. Solo necesita ser. Hay un aspecto poco explorado en la energía de Cáncer cuando se enfrenta al prepotente, y es la influencia que su mundo interior ejerce sobre los demás, incluso cuando no hay palabras de por medio. La energía de Cáncer es envolvente, como una bruma emocional que impregna el ambiente. No se limita a su cuerpo, se extiende, se manifiesta en los silencios, en las emociones que flotan en el aire, en esa sensación casi inexplicable que hace que quienes lo rodean se replanteen sus propios estados internos. Cuando Cáncer ha sido herido o invadido por alguien prepotente, el ambiente cambia. Se vuelve más denso, más introspectivo, más revelador. Esa es la presencia emocional de Cáncer, un campo energético que opera incluso cuando su boca permanece cerrada. Y esto genera un tipo de incomodidad en el prepotente que no puede comprender del todo, pero que empieza a corroerle desde dentro. Lo que tampoco se dice suficiente es que Cáncer, cuando toca fondo, renace con una nueva versión de sí mismo. No se quiebra como otros signos. Se transforma. Y muchas veces, el prepotente actúa como catalizador involuntario de esta metamorfosis. La arrogancia, el desprecio o la humillación pueden llegar a afectar a Cáncer profundamente, sí, pero ese mismo dolor se convierte en una especie de fuego alquímico. Cáncer no sale del conflicto igual que como entró. Sale más sabio, más fuerte, más consciente de sus límites y su valor. Y mientras el prepotente sigue girando en torno a su necesidad de aprobación o de control, Cáncer avanza hacia un estado más elevado de sí mismo, donde ya no se somete, donde ya no se sacrifica, donde ya no se calla. Este proceso interno, que ocurre casi siempre lejos de la vista de los demás, es una de las razones por las que Cáncer puede responder con tanta profundidad cuando llega el momento. No es una reacción vacía. Es una verdad construida con lágrimas, con noches de insomnio, con recuerdos reordenados, con heridas transformadas en luz. Por eso, cuando habla, su palabra tiene un peso espiritual. No solo confronta, redime. Porque le dice al prepotente lo que nadie se atrevió a decirle, no desde el odio, sino desde la certeza. Y esa certeza es lo que más desconcierta, porque no hay arrogancia en ella. Solo verdad. Y la verdad, cuando se expresa sin intención de herir, sino de liberar, tiene una fuerza indomable. Otra dimensión que pocas veces se menciona es el papel que juega la empatía radical de Cáncer en todo este proceso. Esta empatía, a veces malinterpretada como debilidad, es en realidad un poder que le permite entrar en la conciencia del otro, percibir sus emociones, casi como si las viviera en carne propia. Cuando Cáncer se enfrenta al prepotente, no lo hace desde una postura de superioridad moral. Lo hace desde la comprensión de la humanidad quebrada que hay detrás de esa máscara de arrogancia.
Es esa capacidad de ver más allá de la superficie lo que convierte su confrontación en algo tan contundente. Porque no responde al personaje, responde a la herida original. Y esa respuesta, al ser tan exacta, tan profundamente emocional, deja al otro sin excusas. También es importante comprender que cuando Cáncer se enfrenta al prepotente, no lo hace solo por sí mismo. Lo hace por todos aquellos que han sido silenciados, heridos o subestimados por esa misma energía autoritaria. Cáncer actúa como canal de la voz colectiva de los vulnerables. Y cuando esa voz se levanta, no lo hace con ira descontrolada, sino con una dignidad que arrastra, que ilumina, que despierta. Es como si, en ese instante, Cáncer tomara toda la sensibilidad acumulada del mundo y la transformara en una espada invisible, hecha de compasión y de memoria. Porque la memoria de Cáncer no solo guarda sus propios dolores, guarda los dolores ajenos, los ecos de lo que otros no pudieron decir. Y eso convierte su palabra en un acto casi sagrado de justicia emocional. Una de las fortalezas más incomprendidas de Cáncer es su capacidad de no endurecerse. Mientras otros, después de ser heridos por un prepotente, se blindan, se vuelven fríos o distantes, Cáncer sigue sintiendo. No pierde su humanidad. No cierra su corazón. Y ese acto de mantenerse sensible, incluso después de haber sido dañado, es uno de los gestos más valientes que pueden existir. Porque sentir en un mundo que constantemente empuja a la insensibilidad es una forma de rebeldía. Y esa rebeldía emocional es lo que convierte a Cáncer en una amenaza real para el ego prepotente. Porque el prepotente vive del miedo. Y Cáncer, cuando actúa desde el amor propio, no tiene miedo. Tiene conciencia. Esa conciencia le permite también detectar los momentos en que ya no es necesario hablar, en que la lección ya ha sido impartida sin necesidad de más palabras. Cáncer sabe cuándo retirarse, no por debilidad, sino por inteligencia emocional. No busca quedarse en el conflicto. No se alimenta del drama. Da su verdad y se va. Y esa retirada, tan serena, tan llena de poder silencioso, es lo que más desestabiliza al prepotente, que necesita tener siempre la última palabra, que necesita validación constante. El silencio de Cáncer después de la confrontación es más ensordecedor que cualquier grito. Porque ese silencio es un cierre. Es una declaración invisible de que ya no hay nada más que decir. Y eso deja al otro atrapado en su propio eco. Finalmente, Cáncer, después de romper el ego del prepotente, no se queda celebrando. No busca reconocimiento. Vuelve a su mundo interior, a su espacio sagrado, a sanar, a reconstruir su paz. Porque sabe que la verdadera victoria no está en dejar al otro en el suelo, sino en poder seguir caminando con el corazón intacto. Esa capacidad de seguir amando, de seguir creyendo en la bondad a pesar de todo, es el acto de heroísmo más silencioso y más poderoso que este signo puede ofrecer. Y es ahí, en esa ternura invicta, donde reside la grandeza real de Cáncer. Porque ha enfrentado la oscuridad sin convertirse en ella. Y eso, en un mundo dominado por los egos, es el mayor acto de luz. Existe una cualidad profundamente transformadora en Cáncer que suele estar velada bajo su naturaleza reservada, su capacidad de invocar la memoria emocional colectiva. Este signo no solo guarda recuerdos personales, sino que es una especie de archivo viviente de todas las emociones que ha compartido con los demás. Cuando un prepotente irrumpe con su energía impositiva, muchas veces se encuentra con alguien que no reacciona de inmediato porque está buscando en su interior todo el contexto emocional para comprender qué está ocurriendo en realidad. Cáncer no se queda en la superficie de la ofensa, escarba, analiza desde su sensibilidad ancestral y busca el significado más profundo detrás del acto de soberbia. En esa búsqueda, encuentra no solo las grietas del prepotente, sino también las propias, y en lugar de dejar que esas grietas lo hagan más frágil, las usa como puntos de entrada para una sanación que se expande mucho más allá de sí mismo. Esa sanación no ocurre de forma impulsiva. Es una alquimia emocional que Cáncer realiza en silencio, sin testigos, como si tejiera con hilos invisibles una nueva comprensión de lo vivido. Y cuando por fin emerge con la respuesta, esta no es producto de la reacción sino del discernimiento emocional. Ahí es donde reside la fuerza de Cáncer frente a la arrogancia, no responde desde el orgullo herido, responde desde la emoción procesada. Por eso sus palabras y gestos tienen un peso tan contundente. Porque han sido cocidos a fuego lento en su interior, y cuando finalmente se expresan, llevan el peso de la verdad emocional que no necesita ser gritada para ser sentida.
Otro aspecto poco explorado es la forma en que Cáncer puede llegar a neutralizar el ego del prepotente sin necesidad de enfrentamientos directos. Su sola presencia, serena pero firme, puede actuar como un espejo que obliga al otro a verse reflejado tal cual es. En muchas ocasiones, el prepotente no espera resistencia emocional, espera sumisión, silencio, o una respuesta igualmente altanera. Pero cuando se encuentra con la profundidad emocional de Cáncer, con su capacidad de sostener una mirada sin odio pero cargada de verdad, comienza a tambalear. El ego no sabe cómo actuar ante alguien que no juega su mismo juego. Cáncer, al no alimentar la necesidad de validación del arrogante, comienza a desmontar poco a poco esa fachada, como si su energía emocional envolviera al otro y le quitara, sin violencia, la máscara. Este poder desarmador no es una táctica aprendida, es un reflejo natural de su sensibilidad. La forma en que Cáncer habita sus emociones le permite detectar con exactitud cuando alguien actúa desde la desconexión con su propia verdad. Y eso le permite elegir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo mantenerse cerca o cuándo retirarse. Esa inteligencia emocional, sutil pero poderosa, es uno de sus mayores dones. Porque no necesita imponer, le basta con ser coherente consigo mismo. Esa coherencia es su arma más poderosa. No hiere como una espada, transforma como una ola que, al tocar la roca, la desgasta lentamente hasta revelarle su verdadera forma. Cáncer también posee un sentido del honor profundamente ligado a la autenticidad emocional. Mientras el prepotente suele actuar movido por una imagen idealizada de sí mismo, por una versión falsa que necesita defender, Cáncer se mantiene anclado a su verdad interna. Y esa verdad no cambia según las circunstancias ni busca la aprobación externa. Es una brújula interior que le guía incluso en medio de la confusión emocional más intensa. Cuando alguien intenta manipularlo o minimizarlo, esta brújula se activa con una precisión asombrosa. Puede que al principio Cáncer dude, porque su empatía le hace cuestionarse a sí mismo antes que a los demás. Pero una vez que ha explorado todas las posibilidades, cuando ha verificado su intuición, ya no hay vuelta atrás. Se afirma en su centro y actúa con una determinación tan serena que resulta indestructible. En esta conexión con su centro, Cáncer encuentra también una comprensión profunda de lo cíclico. Sabe que la vida va y viene, que las emociones fluyen, que nada es permanente. Y esa comprensión le permite no quedarse atrapado en la dinámica del conflicto. Puede atravesar una confrontación con el prepotente y luego soltar. No guarda resentimiento como una herida abierta, sino que transforma la experiencia en una lección vital. Esta capacidad de soltar desde la comprensión y no desde el olvido es una de las razones por las cuales el prepotente, incluso después del tiempo, recuerda ese encuentro con Cáncer como algo que le removió más de lo que esperaba. Porque no se trató de ganar o perder, se trató de ver, por primera vez, algo de sí mismo que quizás nunca había enfrentado. Cáncer, en este sentido, no busca castigar. Busca iluminar. Pero lo hace desde su mundo, desde su forma única de comprender el alma humana. Y si bien esto puede parecer pasivo para algunos, en realidad es una de las formas más sofisticadas de confrontación. Porque en vez de destruir al otro, le ofrece la posibilidad de transformarse. Le muestra, a través de su propia respuesta emocional, que existe otra forma de estar en el mundo. Que no todo se basa en la imposición, en la competencia o en la necesidad de controlar. Que también hay fuerza en la vulnerabilidad, poder en la ternura, firmeza en el cuidado. Y esa es quizás la mayor victoria de Cáncer frente al ego del prepotente, no solo lo desarma, sino que siembra en él la semilla de la duda. No una duda destructiva, sino una grieta luminosa en la armadura. Una fisura por donde puede colarse, si lo permite, la posibilidad de reconocerse verdaderamente. Puede que esa transformación no ocurra de inmediato, pero Cáncer no necesita ver los frutos para saber que ha plantado algo importante. Porque su tarea no es reformar al otro, es ser fiel a su esencia. Y cuando lo logra, cuando actúa en total coherencia con su sensibilidad, su intuición y su verdad, deja una huella que ningún ego, por más blindado que esté, puede ignorar del todo. Así, el acto de romper el ego del prepotente no es una venganza para Cáncer. Es un acto de equilibrio. Una restauración. Un recordatorio de que la profundidad siempre será más poderosa que la superficie, que la autenticidad siempre superará a la apariencia, y que la emoción procesada y vivida con conciencia es una de las fuerzas más invencibles que existen. Porque en un mundo que a menudo premia la arrogancia, la sensibilidad lúcida de Cáncer es, sin duda, un acto de revolución.
Hay una dimensión silenciosa pero profundamente poderosa en la forma en que Cáncer vive y procesa las emociones que raramente se menciona, su relación con el tiempo emocional. Mientras que otros signos pueden buscar respuestas rápidas o resoluciones inmediatas, Cáncer tiene una manera única de fluir a través de las etapas emocionales con una paciencia ancestral. No necesita actuar al instante, porque entiende que todo tiene un ritmo propio, que las emociones necesitan espacio para desplegarse y mostrarse en su totalidad. Esta paciencia emocional es algo que descoloca profundamente al prepotente, cuya urgencia suele estar alimentada por la necesidad de tener el control. Cáncer, al no responder cuando el otro lo espera, al retirarse sin escándalos, al observar sin emitir juicios inmediatos, provoca en el prepotente una ansiedad que él mismo no sabe explicar. Este manejo del tiempo interior no es evasión, es sabiduría emocional. Cáncer no reacciona desde el impulso porque sabe que en la superficie solo se agitan las apariencias. Él desciende a las capas más profundas del alma, donde habita la verdad sin adornos. Y desde ese fondo, recoge no solo respuestas, sino también intuiciones que rozan lo profético. Cuando habla, lo hace con la seguridad de quien ha transitado cada rincón de la emoción, de quien ha sentido el frío y el calor de cada palabra que podría decir. Por eso sus verdades no son momentáneas, son atemporales. Se quedan resonando mucho después de haber sido pronunciadas. El prepotente puede intentar olvidarlas, racionalizarlas o ridiculizarlas, pero no puede escapar de ellas, porque no fueron dichas desde el ego, sino desde una conexión más profunda con lo esencial. Otro aspecto que suele pasarse por alto es el papel que juega el instinto de protección de Cáncer en su confrontación con el prepotente. No se trata solo de defenderse a sí mismo. Cuando Cáncer se enfrenta, muchas veces lo hace para proteger a quienes no pueden, a quienes no saben, a quienes no se atreven. Su sensibilidad no solo es personal, es colectiva. Capta injusticias, abusos sutiles, manipulaciones emocionales disfrazadas de carisma. Y cuando decide intervenir, lo hace porque algo en su interior, algo que no puede ignorar, le dice que debe hacerlo. No lo empuja el deseo de brillar ni de imponerse, sino un sentido casi sagrado de responsabilidad emocional. En este sentido, Cáncer se convierte en guardián del equilibrio, en una especie de escudo emocional que, aunque no se ve, detiene y transforma las fuerzas que buscan imponer por la fuerza lo que no pueden sostener con verdad. En esta tarea de protección también se manifiesta su capacidad de leer los subtextos emocionales. Cáncer detecta lo que no se dice, lo que se insinúa con silencios, lo que se esconde en las inflexiones de voz, en las miradas esquivas o en las palabras demasiado pulidas. Esta lectura instintiva del alma humana le permite ver detrás del disfraz del prepotente. Ve al niño herido, al adolescente humillado, al adulto que no aprendió a amarse. Y aunque puede sentir compasión por esa historia no resuelta, no permitirá que ese dolor no procesado se convierta en violencia emocional hacia los demás. Su empatía no lo vuelve ciego. Por el contrario, lo vuelve justo. Y esa justicia que nace del sentir es más temida que cualquier argumento lógico o grito de autoridad. Cáncer también posee una cualidad alquímica que rara vez se reconoce: convierte el dolor en alimento para el alma. En lugar de permitir que las heridas le endurezcan, las convierte en puntos de entrada para una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo. Cuando el prepotente hiere, Cáncer no solo sangra, transforma. Cada decepción, cada desprecio, cada manipulación, se convierte en un peldaño hacia una versión más sólida, más serena, más auténtica de sí mismo. Y cuando regresa, cuando se presenta ante el prepotente con esa nueva energía, no lo hace buscando revancha, lo hace como quien porta una verdad que ya no puede ser negada. Y es esa presencia transformada, serena pero firme, la que desarma sin necesidad de violencia. Otro aspecto que pocas veces se explora es cómo Cáncer, al vivir de forma tan profunda sus emociones, desarrolla una capacidad casi sobrenatural para intuir los momentos exactos en que debe actuar. No necesita planear. ¿Sabe? No necesita ensayar. ¿Siente? Su conexión con los ciclos emocionales, con las mareas internas del alma humana, le permite sincronizar sus acciones con la energía del momento. Y cuando llega ese instante, su intervención parece inevitable. Es como si todo en el universo conspirara para que su palabra, su mirada o su silencio llegaran justo cuando más impacto puede tener. Este sentido del momento perfecto es una de las expresiones más potentes de su intuición. Y es en ese instante, preciso como un relámpago en la oscuridad, donde el ego del prepotente se resquebraja.
Es también importante hablar de cómo Cáncer utiliza el recuerdo como herramienta de transformación. Su memoria no es un archivo muerto, es un jardín donde todo lo vivido sigue floreciendo. Recuerda no para acumular resentimiento, sino para aprender. Revive situaciones, emociones, diálogos, y desde ahí reconstruye. Y esa reconstrucción emocional es una de sus formas más sofisticadas de sabiduría. Porque no solo le permite sanar, sino también anticipar. Cáncer aprende del pasado, no para repetirlo, sino para liberarse de él. Y cuando enfrenta al prepotente, no lo hace con la herida abierta, sino con la cicatriz luminosa que le recuerda todo lo que ha superado. Esa cicatriz, visible o no, es una marca de poder. Porque habla de dolor, sí, pero también de victoria interna. Y tal vez uno de los aspectos más silenciosos pero más revolucionarios de Cáncer es su capacidad de amar incluso después de haber sido herido. No se vuelve indiferente. No se convierte en lo que le hizo daño. Sigue creyendo en el alma humana, sigue apostando por el amor como camino. Y esa fe, que puede parecer ingenua desde fuera, es en realidad una elección consciente, valiente, radical. Porque en un mundo que enseña a protegerse a través del desapego, Cáncer elige la vulnerabilidad como escudo, la ternura como respuesta, la compasión como estrategia. Y esa elección es la que, al final, convierte su presencia en una medicina que no todos saben recibir, pero que muchos recuerdan para siempre. Así, en cada gesto silencioso, en cada lágrima que no se deja ver, en cada palabra dicha con la emoción precisa, Cáncer sigue demostrando que la sensibilidad no es debilidad. Es poder. Es claridad. Es revolución emocional. Y que cuando ese poder se activa para enfrentar la soberbia de un ego inflado, no hay fortaleza más implacable, ni verdad más inevitable, que la de un corazón que ha aprendido a sentirlo todo, y aún así, elige ser luz. Hay un terreno sutil pero profundamente revelador en la conexión que Cáncer mantiene con lo no dicho, con lo invisible, con esas corrientes subterráneas que muchas veces escapan a la comprensión inmediata de los demás. Su mundo emocional no se limita a lo que siente, sino que también abarca lo que percibe a través del silencio, del vacío, de la atmósfera emocional que envuelve cada interacción. Esta sensibilidad casi extrasensorial le permite captar el clima interno de una persona mucho antes de que ésta se revele por completo. Así, cuando el prepotente entra en escena con su despliegue de poder superficial, Cáncer ya ha percibido las fisuras de su armadura. Ya ha olido el miedo que hay detrás de su tono seguro, ya ha sentido el temblor oculto que vibra bajo cada afirmación ególatra. Este acceso a lo invisible es, en realidad, una forma de clarividencia emocional. No se trata de una lectura intelectual, sino de una comprensión intuitiva que nace de haber habitado todos los extremos de la emoción. Cáncer no necesita muchas palabras para saber lo que sucede. Su alma, profundamente empática, sintoniza con la energía del otro como si fuera un instrumento afinado con las melodías internas del corazón humano. Y cuando esa empatía se activa frente al ego desbordado, no lo hace desde la sumisión, sino desde una lucidez que corta sin herir. Es ahí donde Cáncer sorprende. Porque mientras el prepotente espera sumisión o resistencia, lo que encuentra es algo más perturbador, la mirada de alguien que lo ve por completo, sin necesidad de enfrentarlo, y que no se deja arrastrar por el espectáculo. Otra cualidad de Cáncer que pocas veces se honra en su total magnitud es su capacidad para proteger su mundo interior como un santuario. Esto no significa que se aísle, sino que elige con sabiduría a quien le da acceso a sus emociones más profundas. Su interior es un templo donde cada experiencia es honrada, donde cada herida tiene su altar, donde cada recuerdo vive como un eco sagrado. Por eso, cuando alguien intenta violentar ese espacio, cuando el prepotente busca irrumpir con sus maneras autoritarias o su necesidad de dominio, Cáncer se defiende como un guardián silencioso. No lo hace con armas tradicionales, sino con la firmeza de quien sabe lo que vale y lo que no permitirá. Esa dignidad emocional no siempre se nota al principio, pero termina marcando los límites de forma irreversible. Cáncer no necesita castigar para poner en su lugar al prepotente. A veces, su forma de quebrar ese ego inflado es simplemente no dejarse tocar por él. Negarse a entrar en el juego del poder, negarse a reaccionar como se espera, negarse a validar la imagen que el otro necesita imponer. Este acto de negación no es indiferencia, es un acto de afirmación interna. Es decir, tu manera de ser no tiene poder sobre mí porque no vibra en mi frecuencia. Esa desconexión emocional voluntaria desactiva gran parte del sistema del prepotente, porque éste se alimenta de la atención, de la reacción, del conflicto.
Al no obtenerlo, empieza a cuestionarse, aunque sea en lo más profundo, si realmente tiene el control. También hay que decir que Cáncer tiene una relación muy particular con el perdón, y este aspecto es fundamental cuando se trata de poner en evidencia a quien actúa con soberbia. Para Cáncer, perdonar no significa olvidar ni justificar. Es un proceso consciente que requiere un tránsito interno. El perdón, cuando se da, nace de la necesidad de liberar su propia alma, no de exonerar al otro. Es una forma de decir, no voy a cargar con esto, no porque tú lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Y cuando el prepotente se da cuenta de que ya no tiene peso en la vida emocional de Cáncer, que ya no ocupa espacio, que no provoca emoción ni siquiera en la memoria, ahí comienza a quebrarse realmente. Porque no hay herida más dura para el ego que el olvido emocional de quien alguna vez lo vio con profundidad. El lenguaje no verbal de Cáncer también juega un rol crucial. Hay momentos en los que una mirada suya, una ausencia, un cambio en la voz, puede decir más que cualquier discurso. Porque su expresión está cargada de alma, y su silencio habla en frecuencias que solo las almas sensibles pueden captar. Cuando Cáncer se retira emocionalmente, se siente. La energía cambia. El ambiente se enfría. Es como si el alma de la escena se desvaneciera. Y ese vacío tiene un efecto devastador para quien se creía el centro. Porque el prepotente no soporta no ser el eje. No soporta no tener testigos. No soporta no provocar. Y Cáncer, simplemente, lo desactiva desde el alma. Hay también una dimensión ancestral en la sabiduría emocional de Cáncer. Su conexión con los linajes, con las memorias familiares, con las heridas heredadas, le otorga una profundidad que trasciende su propia historia. No solo actúa desde su experiencia, sino desde una comprensión que incluye a sus antepasados, a sus raíces, a su herencia emocional. Esta conexión lo convierte en un canal de sanación colectiva, y cuando enfrenta al prepotente, no solo lo hace por sí mismo, sino por todos aquellos que alguna vez fueron silenciados, minimizados, ignorados. En su voz vibra la voz de muchos. En su mirada habita la dignidad de quienes nunca pudieron defenderse. Esa fuerza invisible lo respalda, y aunque no siempre se siente. El prepotente, sin saberlo, se enfrenta a algo mucho más grande que una sola persona. Por último, hay que hablar del amor de Cáncer como una fuerza transformadora. Porque incluso cuando rompe el ego del prepotente, lo hace desde un lugar donde todavía puede existir un rastro de compasión. Puede que no lo diga. Puede que no lo demuestre. Pero en lo más profundo, Cáncer desea que el otro despierte, que se vea, que se reconcilie con su verdad. No lo espera. No lo fuerza. Pero lo desea. Porque en su visión del mundo, todos tienen la posibilidad de volver al centro, de sanar, de volver al corazón. Esa esperanza, que a veces parece ingenua, es en realidad un faro inquebrantable que lo guía incluso en medio del dolor. Porque Cáncer no es solo emoción, es propósito. Y cuando su propósito se alinea con su emoción, no hay ego que no tiemble ante su verdad.